Muchas gracias a todos y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, ya que llevamos bastante tiempo de retraso. También dar las gracias al Docomomo y bueno, creo que es una gran oportunidad para poner en común ideas y un poco para comentar cuestiones, hipótesis sobre las que estoy trabajando de alguna manera. Voy a poner esto fuera. Y que bueno, me encantaría poner en común y podemos comentarlo después. Para comenzar, ya que muy poco tiempo, voy a hablar, como sabéis, sobre el arquitecto francés Robert Malthe Stevens. Lo primero, daros como un contexto general para los que estéis menos familiarizados con él. Es un arquitecto francés del periodo de entreguerras y lo podemos considerar como uno de los padres, como uno de los pioneros de la arquitectura moderna en Francia en ese periodo de entreguerras. Realmente entre 1921, que es cuando él comienza a realizar las primeras obras arquitectónicas, ya que con anterioridad se dedica básicamente a la creación de escenografías para cine y realiza alguna producción escrita también menor para revistas y demás, pero la producción arquitectónica se encuentra entre 1921 y 1945, que de alguna manera es un hecho relevante, importante en su obra, porque implica que no participa en la reconstrucción, y eso junto a su deseo de destruir los archivos a su muerte, tanto los archivos personales como los archivos de la agencia, pues dio lugar a que durante años su figura haya sido de alguna manera considerada una figura secundaria, una figura marginal y de alguna manera muy relacionada con el déco, con lo decorativo, pero de una manera peyorativa. De hecho, es otra historia, toda su relación con el Art Deco se relaciona actualmente en muchas ocasiones con el Art Deco y bueno, eso es otra historia. Básicamente, esta foto me parece interesante porque toda esa situación, todas esas condiciones, lo que dio lugar es a una imposibilidad de situarle dentro de la historiografía francesa, porque tiene un lugar realmente muy particular, siendo muy esquemático. Y realmente, si hablamos de algunas obras en concreto, podríamos situarlo un poco entre el trío Corbusier, Perrien, Jeanneret y por otro lado Pierre Chagot, pero Malthe Stevens estaría en un lugar intermedio con muchas contradicciones y siempre teniendo en cuenta que realiza un tipo de arquitectura colaborativa que de alguna manera se tiene que relacionar siempre para comprenderlo con la unión de artistas modernos que él mismo funda. Bueno, todo esto, como os decía, ha ocasionado básicamente que su obra haya estado en el olvido durante muchísimos años. Las primeras revisiones bastante limitadas a algún tipo de elementos de diseño se realizan en los 80. Por ejemplo, es famosa la reedición de su silla tubular, una silla tubular de edición, de amplia edición, que hizo una reedición André Patman. Y en realidad las revisiones historiográficas sobre su trabajo son de época reciente. Y como punto de un poco de inflexión y de los trabajos más recientes, el punto central sería la exposición del Centro Pompidou de 2005, que realmente reúne todo lo que se conoce de él, porque no lo dije, pero se destruyó el archivo, pero de alguna manera quedó muchísimo material disperso en archivos de otros arquitectos, en archivos locales, en colecciones privadas, bueno, no se destruyó todo, se destruyó parte, y entonces sí que es cierto que cada poco aparece material, cada de vez en cuando aparece algo, de vez en cuando aparece una carta, entonces hay todo un proceso, hay un proceso de revisión que, bueno, de alguna manera está bastante vivo, entre comillas. Y es precisamente a partir de esa exposición del Centro Pompidou y un poco retomando el trabajo que ha hecho Olivier Salcambre, con el que colaboro un poco para continuar el trabajo de la exposición, bueno, retomar un poco
lo que se planteó en la exposición sobre el casino de San Juan de Luz, que hasta ese momento había sido completamente obviado y olvidado. Estas son las imágenes, esta y esta, imágenes más o menos recientes del inmueble, que sufrió una gran rehabilitación, entre comillas, una rehabilitación en 1980, bajo la excusa de una rehabilitación. Lo que realmente se hizo fue eliminar cualquier rastro del proyecto moderno, del proyecto original, que poco o nada tiene que ver ahora mismo con el proyecto que podemos encontrar. Se eliminaron todas las decoraciones interiores, se eliminaron los elementos esculturales, se amplió el casino se añadieron 2 plantas y bueno, básicamente se hizo una limpieza general de todo el proyecto y básicamente los elementos más interesantes del proyecto original. Pero bueno, en realidad ese es otro tema de conservación y lo que a mí me interesa cuando estaba pensando en esta presentación, lo que realmente me interesa del proyecto es la posibilidad que existe de continuar la investigación en otros términos, como ya dije, a partir de esa exposición que se realiza en el Centro Pompidou, y en torno a esa exposición surge la conexión, se articula una pequeña narración que no está desarrollada, que es por un lado la conexión del proyecto de Mallet Stevens con un proyecto neorregionalista, con un proyecto de un arquitecto llamado William Axel, que es realmente el arquitecto al que se le encarga el proyecto en 1923, un proyecto que desarrolla en estudio y que realmente desarrolla con todo el programa, con todos los planos, está realmente listo para ser ejecutado. Desarrolla desde 1923 a 1927, año en el que los promotores deciden encargarle o asignarle el proyecto a Mallet Stevens. Y por otro lado, en torno a la exposición aparece, gracias a la familia, a los herederos de Mallet Stevens, se descubre un realmente pequeño dibujo, un pequeño croquis, perteneciente a la agencia de arquitectura de Mallet Stevens, sin ningún tipo de seña, sin ningún tipo de fecha, en un estado de conservación lamentable, con moho, que prácticamente no permite distinguir el diseño, y lo vamos a ver ahora. Y la principal hipótesis es que se trata de un inmueble para la ampliación del casino, de un proyecto alrededor de 1971, realizado por un arquitecto que trabaja para Mallet Stevens en el apartado gráfico, se encarga del grafismo de la agencia, se incorpora a la agencia bastante tarde, y es un arquitecto con formación vienesa, que se llama Eduard Menkes, y que de alguna manera viene a plantear un proyecto realmente moderno, de una radicalidad que no podemos encontrar en el proyecto ejecutado por Mallet Stevens. Entonces, lo que a mí me interesa, por eso comenzaba con esta imagen, que es un retrato del propio Mallet Stevens, realizado por Man Ray, y me pareció muy curioso de manera simbólica que él porta la tradicional boina, el beret vasco, y el encofrado de la zona de cubierta de la terraza del casino La Pérgola. Y porque realmente es en ese conflicto entre tradición y modernidad, en esa situación, en una región que realmente está dominada por la corriente neorregionalista, en una época en la que tiene una fuerza realmente importante, que por razones que no conocemos, que podemos intuir, los promotores deciden aceptar el proyecto de Mallet Stevens, que realmente se adapta perfectamente al gusto moderno, y de alguna manera Mallet Stevens lidia con este proyecto ya comenzado y lo transforma al gusto moderno. Pero al mismo tiempo, años después, se presenta un proyecto de una radicalidad mucho mayor y que abre la posibilidad de reinterpretar el proyecto en otros términos. Bueno, el proyecto del que os hablaba, este es el proyecto original para el casino de San Juan de Luz de William Axel. Bueno, era un proyecto totalmente descomunal, no sé si está aquí las plantas, con un programa inmenso, realmente de un optimismo
de un optimismo increíble, con todos los elementos de la arquitectura neorregionalista y bueno, aquí en esta imagen, esta sería la vista desde la playa. Este proyecto se va simplificando desde 1923 hasta que en 1927 realmente la parte del proyecto que se mantiene, Mallet Stevens cuando acepta el encargo, él directamente acepta la distribución de espacios, el programa, la planta, y simplemente se adapta a lo que ya está comenzándose a construir y disecciona los dos alas laterales, y de hecho mantiene como el amago en la parte derecha el amago de esa continuación que crea en el edificio. Actualmente se puede ver una cierta incoherencia porque elimina toda la parte del anfiteatro. Bueno, vamos a pasar para ir un poco más rápidos. Esta es la vista del inmueble Mallet Stevens. Básicamente se queda con la parte central y transforma de alguna manera el plan que ya estaba estipulado por William Axel, básicamente en las formas de hormigón que él conoce, que él ha trabajado durante los años previos, y que de alguna manera viene a sintetizar un poco un lenguaje propio a partir de las formas que él ya ha utilizado en el complejo proyecto de la Rue Mallet Stevens, que de alguna manera viene a ser como su gran obra justo antes del proyecto, la obra de la agencia Mallet Stevens. Voy a simplificar un poco porque hay muchísimas cosas. Bueno, básicamente para hablar un poco del proyecto antes de pasar al proyecto de Menkes, los elementos, realmente el proyecto, son contados los elementos como realmente interesantes en relación con el ideal arquitectónico de Mallet Stevens. Destaca sobre todo el jardín que da acceso al inmueble. Es una obra realizada por los hermanos Martel con las esculturas en hormigón armado que nos hacen pensar como una suerte de conjunto monumental, de pilotis, de una construcción que nunca ha sido terminada o que nunca se ha llegado a realizar. Realmente tienen una dimensión monumental enorme y marcan también una distancia con todo ese entorno de arquitectura tradicional en el que se incluye el proyecto. Marcan como una suerte de distancia de seguridad, y realmente marcan una perspectiva desde la que observar el inmueble. Y luego hay otro elemento que es la zona de hall, no me he olvidado la palabra, la zona de entrada al inmueble, que es heredada del último proyecto de William Axel, que Mallet Stevens mantiene, y que realmente es un poco inexplicable la función que tiene dentro del inmueble. Creo que tengo alguna imagen interior del espacio, y que está muy relacionada con un proyecto de Mallet Stevens para una iglesia en París, ya que utiliza todo el mismo tipo de vitral, los espacios interiores, la distribución, y también a las referencias clásicas del periodo de formación de Mallet Stevens. Y en realidad lo más destacable del proyecto, y en mi opinión lo más interesante, son los interiores, que es de alguna manera los espacios donde Mallet Stevens tiene más libertad para trabajar, para proyectar, y la agencia Mallet Stevens. Y es interesante en la medida en la que viene sintetizando un poco el gusto, un poco la estandarización del propio lenguaje formal de Mallet Stevens. Es un arquitecto que tiene durante su periodo de formación un montón de contradicciones, porque se nutre de muchísimas influencias, pero al mismo tiempo tiene una formación de la École des Beaux-Arts, pero tiene una influencia fortísima, por ejemplo, toda la escuela de Viena, y en particular la influencia de Joseph Hauptmann, con el que trabaja varios meses en Viena, y
En este punto, unos años antes, en el proyecto de la Guma Estevans, de alguna manera sintetiza, asimila todas esas influencias, tanto de la influencia vienesa como del grupo de Steyl. De alguna manera, este es el punto en el que, de manera automática, de manera, podríamos decir, estandarizada, aplica las soluciones que le han funcionado, las soluciones que han funcionado en el proyecto de la Guma Estevans. Y de hecho es un proyecto que se realiza rapidísimo, la agencia tiene unos meses para todas las decoraciones interiores. Es una pena porque no tengo imágenes, no conseguí imágenes de calidad de los espacios interiores, pero es realmente tanto el exterior del inmueble como el interior, las combinaciones de colores están trabajadas en cada uno de los espacios, incluso la vista del inmueble en el exterior es como de un amarillo pálido y que hace destacar todo el mobiliario interior en diversos colores. Bueno, realmente el tema de mobiliario dentro del inmueble daría, y en algún momento se debería hacer para una investigación solamente por la decoración de interior, de todo el tema textil y de todo el tema de las casas de mobiliario que emplea, que está muy relacionado también con el Real Club Náutico de San Sebastián. Utiliza más o menos el mismo tipo de mobiliario y soluciones bastante parecidas. Y bueno, para continuar, este es el proyecto, esta es el pequeño diseño. Realmente tiene un formato muy reducido y supone como un antes y un después dentro del tipo de diseños que se realizan en la agencia. Por un lado, si nos fijamos en el tipo de diseño, realmente podría ser un diseñador gráfico propio de la Escuela de Viena o de más de los países de Centro Europa que de algún arquitecto francés. Y realmente el estilo del diseño es lo que ha permitido identificar que se trata de un diseño de la agencia Manet Stevens, porque no existe ningún tipo de referencia sobre el diseño ni de fecha ni de qué tipo de inmueble se trata, no existe absolutamente nada. Sin duda es el estilo de Eduard Menkes, que se incorpora, suponemos, a la agencia en torno a 1930-1929, también un periodo de mucha actividad dentro de la agencia Manet Stevens, que está dirigida por Gabriel Grebekian, que también tiene formación vienesa y que posiblemente es la persona que pone en contacto a Manet Stevens con Menkes y que es la persona que pone a Manet Stevens en contacto con personalidades internacionales. Y básicamente este diseño, que la principal hipótesis es que se trataría de la ampliación posiblemente del Hotel Atlantique, que no creo que no lo he dicho, pero el Casino de la Pérgola se denomina en general, pero en realidad es un programa mixto de casino y hotel. Y bueno, entre los dos espacios, y este sería aparentemente un espacio, un inmueble anexo al casino original, que daría solución a los problemas habitacionales del Hotel Atlantique, con los tres cuerpos, el cuerpo vertical con los elementos propios de la arquitectura Manet Stevens, como los detalles de la chimenea o la zona de terrazas, y toda la horizontalidad del cuerpo central de habitación, y un pequeño elemento que es este inmueble, posiblemente sea un inmueble para dar acceso al edificio principal, un inmueble de servicio que formalmente, incluso morfológicamente, se asimila bastante, tiene ciertas connotaciones con el Real Club Náutico de San Sebastián. Y bueno, básicamente esta ponencia es ideas un poeste sueltas que deberán ser articuladas, y lo que realmente me parece emocionante e interesante en este caso, en este inmueble, es que incluso en el contexto de una investigación realmente limitada por la ausencia de archivos, por la ausencia de nuevo material y por las condiciones en las que se produjo la obra de Manet Stevens,
es posible mantener las revisiones historiográficas, es posible continuar proponiendo nuevas revisiones de la narrativa del periodo de entreguerras francés, del que resta todavía muchísimo trabajo por realizar, y bueno, que en realidad hay una investigación por realizar, y estoy seguro que en los archivos regionales de Bayona y que se han centralizado hace pocos años existe material en torno a este inmueble, y bueno, pues que simplemente resta un trabajo por hacer de investigación, tanto a nivel historiográfico como de análisis. Y bueno, muy rápido, un poco desordenado todo, pero esa era un poco de la idea también. Y nada, muchas gracias.